Estamos presenciando un fuerte movimiento sísmico. El movimiento no para. Sigue moviendo, miren, qué alucinante. Se sintieron después de este movimiento sísmico de grado 7 que se registró poco después de la medianoche y que tuvo su epicentro en la provincia arequipeña de Caravelí. Hasta el momento no se han reportado pérdidas de vidas humanas, pero sí una lista de heridos que ya llega a las 14 personas entre Yauca, Arequipa y también una zona en Ayacucho. Daños en la estructura de los colegios, por ejemplo, lo que llevó a las autoridades a suspender las clases escolares, pero además bloqueo de vías, para lo que hubo necesidad de recurrir a maquinaria pesada para que finalmente puedan quedar libres al tránsito. Todo esto se logró felizmente controlar, pero nuevamente un movimiento de estas dimensiones nos obliga a pensar en lo que ocurriría en el resto del país, en zonas pobladas o incluso aquí en la capital. El día de hoy hemos preparado un informe que incluso echa mano de herramientas de la inteligencia artificial para que ustedes puedan visualizar cómo quedaría Lima y Callao si ocurriera aquí lo que ha ocurrido anoche en Caravelí. Las imágenes son propias de una catástrofe. Ese informe muy detallado viene más adelante en el programa. Y vamos ahora de inmediato con la información porque una mujer se salvó de morir, esto cuando por poco y no le cae un semáforo. Hace poquito nada más presentábamos una nota sobre un poste. La señora pasaba y el poste inmediatamente cayó, pero ahora se cayó un semáforo. Vean la nota. Se salvó de milagro y es que no era su hora. Una mujer se libró de un accidente que pudo ser fatal cuando este semáforo cae justo después de que ella pasara por la vereda. Tras el fuerte sonido, la joven voltea a ver y quedó atónita al notar que la señal de tránsito peatonal yacía en el suelo. Reportado el incidente, personal de la municipalidad llegó hasta los exteriores del Hospital Guillermo Cailín en Villa María del Triunfo para acercar la zona y evitar una desgracia, pues el semáforo, aún en el piso, estaba conectado a la electricidad. Aunque el hecho no pasó a mayores, los peatones se sienten temerosos de estar cerca de estas señales que al parecer no reciben mantenimiento. Si en un momento que estás pasando se cae, estaría bien que hagan mantenimiento. Aquí en la avenida 26 de noviembre los transeúntes no solamente tienen que lidiar con semáforos en mal estado, sino también con postes que están sujetos únicamente con una liga. No ponen de su parte los alcaldes también, que harán. Nos comunicamos con la municipalidad del distrito y señalaron que la base del semáforo se encontraba debilitada luego de que un vehículo impactara contra la estructura. A ver, sumamente preocupante la realidad que enfrentamos, la falta de mantenimiento, caramba, que de pronto no sepas o no puedas caminar con confianza porque o un poste o un semáforo te puede caer encima. Estamos llegando a niveles sorprendentes. Y a propósito de niveles sorprendentes también, las estafas, los estafadores, los hackers, que en esta ocasión pudieron penetrar el sistema de la línea 1 del metro. Una estafa que consistía en ir robándole al propio Metro de Lima lo que aportaba, lo que se pagaba por las tarjetas para realizar viajes a través de este medio de transporte. Los detalles en la siguiente nota. En estos momentos está procediendo a detener un sujeto que se le ha encontrado con arma de fuego. Es la captura de los que están detrás de las mafias de los salderos del tren eléctrico. Organizaciones criminales que incluso han llegado a asesinar en las estaciones de la línea 1 del metro para hacerse del control de los pasajes express. En estos momentos está procediendo a detener un sujeto que se le ha encontrado con arma de fuego. Estos sujetos que ven reducidos son los que se encargan del trabajo sucio para robarle al Estado usando un sofisticado software capaz de vulnerar el sistema del tren eléctrico y así adulterar una tarjeta que de tener 0 soles pase a estar recargada.
Su ganancia es de que estas tarjetas están en cero saldo, las rellenan con 40, 50 y 80 soles y las venden pues a mitad de precio. En su haber se les halló 38 tarjetas adulteradas, las cuales vendían a 25 soles cada una, ganando al menos 950 soles al día. Pero ¿a quiénes se las ofrecían? Sus principales compradores son los llamados salderos, personas que se colocan en las estaciones de San Juan de Miraflores para alquilar esas tarjetas a los pasajeros que se olvidaron la suya o que simplemente no cuentan con una. Un aparente favor que cuesta 2 soles cuando el viaje está a solo 1 sol 50. Por la premura del tiempo, por las colas largas, recurren a eso, ¿no? Sí he visto que pagan a una persona. Una mafia enquistada en diversos distritos de la capital que no solo se autobeneficia, sino que perjudica a un servicio público que es subsidiado por el Estado, llegando a robarle millones de soles. Tras una labor de inteligencia, la policía capturó en la avenida 7 de Julio a José Luis Rodríguez Velázquez y Edison Sánchez Yanqui, quienes llevarían por lo menos 3 meses en el negocio. Ahora no solo se les halló las tarjetas, sino también un arma y droga. Delitos que se les suman y que la policía espera que los mantenga tras las rejas. Nos vamos a ir a la pausa, pero al volver tenemos información especial que ha reunido la unidad de investigación de ATV. Presos en un penal de alta seguridad, enviándose textos, utilizando teléfonos celulares, a pesar de que tenemos aquí un registro, por ejemplo, de las requisas que se han hecho el año pasado. Pero las imágenes hablan por sí solas. Además, una vez más, Corpac, un vuelo con 140 pasajeros, tuvo que dar por lo menos 8 vueltas en el aire. ¿Qué había ocurrido? Un apagón. Se apagaron las luces en el aeropuerto de Tarapoto. Otra más, otro aeropuerto con problemas eléctricos. Hacemos una pausa y regresamos. Eran las 12:36 de la madrugada cuando un sonido llamó la atención. Segundos después, un movimiento pendulante confirmaba las sospechas. Un sismo de 7 grados de magnitud. En esta calle, por ejemplo, el alumbrado público se cortó. El reporte preliminar revela que la percepción fue fuerte en los 13 distritos que conforma Caravelí. El IGP detalló que fue en Yauca donde la intensidad alcanzó los 6 grados, donde algunas paredes de quincha y adobe se vinieron abajo. Es una pared de adobe que ha caído sobre un triciclo y una mototaxi que estaba estacionado en este punto. La situación fue similar en diversos tramos de la carretera Panamericana Sur. En el kilómetro 630 se registraron la caída de rocas. 40 minutos después se produjo la primera réplica de 4,2 grados. De nuevo hay un movimiento y la gente está afuera, ahorita la gente está afuera. Hasta el momento se han presentado 6 réplicas que no superan los 4,5 grados de magnitud. Afortunadamente, no hay víctimas que lamentar y los heridos no superan los 12. Pese a ser un sismo de 7 grados, los daños materiales son de nivel intermedio. La razón la explica Hernán Tavera, presidente del IGP. Solamente las estructuras colapsan cuando la intensidad del sacudimiento del suelo es muy intenso. Eso se debe porque probablemente el sismo pues está un poco alejado de la zona costera. Probablemente los suelos son un poco más compactos que en otros sitios, lo cual ha permitido que las viviendas se comporten de manera adecuada.
Y es que el epicentro se registró a una distancia de 54 kilómetros del litoral y a 49 kilómetros de profundidad en el mar. Panorama completamente distinto si lo comparamos con el sismo de Pisco en el año 2007, cuando la distancia fue de apenas 16 kilómetros del litoral y la profundidad de 47 kilómetros. El sismo del 2007 ha liberado 30 veces más energía que el que ha ocurrido ahora. Cada grado en escala de magnitud es 30 veces más energía. Es como si para el sismo del día de hoy yo golpeo la mesa con un martillo y para el sismo de Pisco golpeo con una comba. Por tratarse de un evento con origen en el mar, las alertas de tsunami se activaron. En Mollendo se registró el retiro del mar por algunos metros, pero el fenómeno no pasó a mayores. El movimiento se sintió un movimiento fuerte, incluso aquí en la capital. Algunos de ustedes seguramente estaban dormidos, pero hay zonas en Lima donde se ha sentido el movimiento con fuerza, sobre todo movimiento, dicen quienes lo sintieron, no tanto ruido, sino movimiento. Acá tenemos un balance actualizado elaborado por los responsables de esto de Defensa Civil, que señala que en total las personas heridas han sido 14, 5 en Yauca, 1 en Atiquipa y 8 en Acarí. 5 personas afectadas más, 3 en Cahuacho, 2 en Bella Unión, 14 viviendas afectadas, 2 puentes afectados, 6 colegios afectados, red de agua potable afectada en un 20%, esto en Jaquí, la red de servicio eléctrico afectado en Atiquipa y Lomas y 0,4 kilómetros de vías afectadas en Carabelí, Chaparra, Huanunguanu, Jaquí y Acarí. Esa es la situación. ¿Qué pasaría si un movimiento de esa magnitud, de 7 de magnitud, ocurriera y tuviera como epicentro la ciudad de Lima y Callao? Lo hemos advertido cientos de veces. En unos instantes vamos a compartir con ustedes un informe que echa mano incluso del recurso de la inteligencia artificial para imaginar y proyectar cómo quedaría visualmente. Lo van a ver ustedes y realmente las imágenes son de terror. ¿Cómo se vería Lima? ¿Cuál sería el impacto si un sismo de esta misma magnitud se produjera aquí, en nuestra ciudad? Le acaba de pasar a Arequipa. Pero Lima no está libre de un fuerte terremoto. Así quedaría la capital tras un sismo devastador. Palacio de Justicia, el metro de Lima partido en 2, la catedral, la zona portuaria del Callao, el centro de Miraflores, la Costa Verde bajo el agua. ¿La capital está preparada para un sismo de gran intensidad? No está preparada. Estas son imágenes hechas por la inteligencia artificial. Pero los videos que grabamos de las estructuras del centro histórico de Lima nos muestran que la realidad ya es escalofriante. Son 278 años de máxima tensión entre placas tectónicas. El siguiente sismo sería de más de 8.5, suficiente para destruirnos. Las zonas más vulnerables las tenemos en los distritos céntricos de Lima, capital. Y lo que empeora la situación es lo que ustedes ven ahora, que a lo largo de los años se ha seguido construyendo de manera desordenada y en terrenos inestables. Por ejemplo, acá hacia dónde se irían. Quiero que vean dónde estamos. Si ocurre un sismo de gran magnitud, ¿hacia dónde van ustedes? La verdad, en eso estamos, pero no sabemos dónde ir, desesperación en ese momento, no sabemos cómo vamos a actuar. Un sismo de 7 colapsaría principalmente los servicios de comunicaciones y las viviendas. Uno de más de 8.5 en Lima, como proyectan los especialistas, destruiría por completo infraestructura estratégica del país, como el aeropuerto, el Banco Central de Reserva, centrales hidroeléctricas, refinerías y todos los servicios públicos. Hay inundaciones de aguas servidas, como la que pasó en Lurigancho, estructuras colapsadas.
Claro, desprotegidos, estábamos realmente desprotegidos. Tanto. Cuando es fuerte, sí se siente. Y ahí es deslizamiento de rocas. Nos taparía todo, ¿no? Habría deslizamiento de rocas y bueno, estamos expuestos ante todo. Hay construcciones que son hechas en las laderas de los cerros, tanto en Villa María del Triunfo, San Juan del Lurigancho, en el mismo Chorrillos. Los asentamientos humanos alrededor del Morro Solar en Chorrillos están en alto riesgo ante un terremoto y posterior tsunami. Ese se vendría, todo ese cerro que está desprendido y se vendría encima de la vivienda, de acá está la parte baja. Toda hay vivienda, ¿a dónde vamos a correr? No tenemos un parque, el parque que está ahí absolutamente es un parque pequeño. Según las simulaciones hechas con un software especial desde el Centro de Entrenamiento Táctico Computarizado del Ejército, no solo la capital se vería afectada. Se va a extender a todas las provincias en cuestión de minutos, segundos. Podría afectar al puerto de Chancay, ¿no? Al sur, al puerto de Pisco, Melchorita, donde tenemos el puerto que nos trae el gas, ¿no? El último gran terremoto en Lima y Callao de 1746 cobró más de 5.000 vidas. Si no trabajamos en prevención, ahora esa cifra podría triplicarse. La pregunta que se le hizo al especialista era exactamente por un sismo con la fuerza con la que se ha registrado el de anoche, 7, 8 grados. Y las imágenes que mostramos en el informe han sido generadas ciertamente por inteligencia artificial, pero en base a información real. Atención con ello, vamos a ver las fotos. Así quedaría Lima. Fíjense ustedes las imágenes del centro de la capital. Ya se advirtió, las construcciones ahí requieren algunas incluso ser demolidas, ser levantadas. La cantidad de casas que se han construido en los cerros. Esta es la imagen, por ejemplo, de cómo quedaría el centro financiero. Veíamos antes la imagen del puerto del Callao. Así quedaría Lima. Esta es la catedral en la Plaza de Armas. Así, imágenes de Trujillo, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurriría en Arequipa ciudad, en la capital de la región? En Cusco, si replicáramos simplemente en base a la información real de cómo están construidas las edificaciones, en Icaí, por ejemplo, y en Chiclayo también, con una magnitud exactamente igual a la que hemos sentido anoche. Piura, también está la proyección hecha, por eso comentábamos, Ayacucho. Hay una zona en Ayacucho, el límite con Arequipa, que precisamente también se ha visto afectada. Huancayo, fíjense ustedes las imágenes. El Callao, miren la imagen del puerto en el Callao. Bueno, ya aquí en Lima tenemos también gráficas para comentarles cuáles serían los distritos más afectados. Vamos a ir a la pantalla, a ver si me ayudan. Vamos con las imágenes de los distritos que resultarían más afectados, si lo podemos colocar aquí en la pantalla para ver. Dice, a ver, por suelos arenosos, inestables, blandos o rellenos de desmonte, que es uno de los problemas que tenemos aquí. Villa El Salvador, Santa Rosa, Chorrillos, San Juan del Lurigancho, especialmente las laderas. Villa María del Triunfo, Independencia, Ventanilla, Ate, Ancón y Caraballo. Esos son los distritos que se verían más afectados. Ahora vamos al otro lado, al lado opuesto, a los distritos menos afectados. ¿Por qué? Debido a la consistencia rígida, rocosa y más estable de la superficie, por el tipo de suelo, simplemente que sirve de base a las construcciones. El centro de Lima, Lince, una parte, Breña, San Miguel, Magdalena, San Isidro, Pueblo Libre, Miraflores y Jesús María. Lo importante para todos es, repetimos y lo haremos hasta el cansancio, porque se trata de cuidar nuestras vidas, sus vidas, la de todos, es tener la mochila de emergencia. Y a las autoridades, por supuesto, ya huelgan comentarios, a echarle un vistazo al desarrollo de la ciudad. Las ciudades en el Perú crecen de una manera muy desordenada. ¿No? Casas que a pesar de la insistencia se levantan sobre suelos fofos, que son blandos, que no le ofrecen la garantía a una construcción, o construcciones que simplemente no respetan las reglas, que no se hacen con los materiales adecuados, la informalidad típica de nuestro país que nos gana, pero que nos puede a la larga provocar una tragedia de dimensiones, caramba, que en este momento es difícil pronosticar.
Vamos ahora a un informe exclusivo de la unidad de investigación. Juan Carlos Gambini tiene imágenes que van a ver ustedes a continuación, sorprendentes, la verdad, porque este es un tema recurrente, pero a pesar de la cantidad de veces que se ha divulgado este asunto, se sigue repitiendo. Y uno no termina de entender cómo ingresan celulares a un penal de alta seguridad y cómo se puede ver a los presos, a los reos de alta peligrosidad, enviándose comunicados, conversando, sabe Dios con quién. De eso trata esta nota y luego vamos a comentar con ustedes cuál ha sido la respuesta o la reacción del INPE al respecto. ¿Dónde estamos? Que todo el mundo por aquí habla por teléfono y parece enviar compulsivamente mensajes de texto, parados en los pasillos, echados en sus camas o usando handfree. Todos tienen un teléfono a la mano para usar. La unidad de investigación de ATV logró tener acceso en exclusiva a estos videos grabados al interior del pabellón 2 del penal de máxima seguridad de Castro Castro. Como podemos ver en estas imágenes, por los pasillos y en las celdas parece normal ver a los internos comunicándose con el exterior a través de telefonía móvil. La pregunta es, ¿estarán sosteniendo inocentes conversaciones con sus familiares? O tal vez alguna llamada nostálgica a sus hijos o esposas que tanto extrañan allá afuera. ¿O es que estas comunicaciones tienen algún otro fin menos inocente y mucho más oscuro? ¿Acaso un mensaje extorsivo o ultimar algún golpe delincuencial como tantas veces se ha visto? Acá tengo plomo con para no desplomarlo a tu familia. Ya sabes que te tengo identificado. Plato plomo, madre, te vas a morir. Esta rata puede ser retornada en tu cuerpo tuyo. ¿Qué dicen las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario al respecto? A través de un mensaje, el área de prensa del INPE nos aseguró que identificado uno de los internos involucrados fue sancionado con un traslado de establecimiento. Efectivamente, según información a la que tuvo acceso ATV Noticias, el 12 de mayo de este año se puso en conocimiento de las autoridades del INPE este hecho, tras haber sido denunciado ante la policía, y luego de ello se optó por cambiar a los presos detectados de pabellón e incluso de centro de reclusión. Más allá de los hechos aislados o no de corrupción que permiten el ingreso de aparatos telefónicos y chips a las instalaciones penitenciarias, lo importante sería preguntarnos, ¿para cuándo se pondrán en funcionamiento al 100% los bloqueadores de celulares en los centros de reclusión de todo el país? ¿No es esa acaso la solución definitiva para cortar de raíz la comunicación desde el interior de las cárceles hacia la calle? Nuestras autoridades carcelarias tienen la última palabra. A ver, en octubre del año 2023, el ministro de Justicia encabezó una intervención a antenas de Internet cercanas a los penales. Sin embargo, el problema sigue ahí. El problema está ahí. No se consigue el bloqueador de señal. La información que cita la nota es correcta. El INPE lo que ha hecho es reconocer al interno que se ve en las imágenes y trasladarlo a otro penal. Se han hecho requisas, pero sin embargo el problema continúa. Por lo menos tenemos registros de varias requisas en las que se incautaron muchísimos teléfonos y el problema sigue ahí. Y acá tenemos un cuadro de la población penitenciaria, ¿no?, intramuros en los distintos penales. Castro Castro, 5.466, todos hombres. Procesados 1.932, sentenciados 3.534. Hay un problema de emergencia en los penales, hay un problema de hacinamiento, pero también hay un problema de seguridad. ¿Cómo llegan? ¿A través de la visita? ¿A través de, no sé, la corrupción? Podríamos preguntarnos también por qué no. ¿Cómo acceden a teléfonos celulares presos, sobre todo en penales que supuestamente son los más resguardados en nuestro país? Ahí lo dejamos para continuar con otros temas porque en Villa María del Triunfo... antes nos vamos a lo que ocurrió en Tarapoto. Otra vez Corpa, otra vez la pista de aterrizaje, otra vez un apagón. ¿Qué está pasando en los aeropuertos del país? En este caso, un avión llevaba 140 pasajeros y tuvo que dar vueltas, 1, 2, 3, no, como 8 vueltas antes de que le permitieran aterrizar. ¿Se imaginan ustedes si estaba en plena maniobra de aterrizaje ese avión?
con los 140 pasajeros a bordo. Y en ese momento, a punto, cuando baja el tren de aterrizaje, se hubiera producido este impasse, lo que hubiera ocurrido, una desgracia. Veamos la nota. Los aeropuertos del país siguen en caída libre. Primero fue el Jorge Chávez, ahora es el terminal de Tarapoto, cuya pista de aterrizaje a cargo de Corpac sufrió fallas en sus luces, provocando la cancelación masiva de los vuelos desde la noche del jueves. Cientos de personas se quedaron varadas solo con lo que tenían puesto y nadie sabía qué hacer ni a dónde ir, pues no les daban razones. El día de hoy tenía que estar en la ciudad de Lima. Tenía una cita médica, solamente me han reprogramado el vuelo para mañana a las 9:30. La pregunta es, ¿para qué me voy a ir si lo importante era ir hoy para irme a la cita médica? No se puede dormir por la incomodidad. Sí, pues estaba sentado todo el tiempo en su silla de ruedas. Sí. Vuelo de LATAM con 140 personas a bordo y que estaba a punto de aterrizar en Tarapoto, tuvo que dar hasta 8 vueltas en el aire ante la falta de información tras el apagón y finalmente tuvo que regresar a Lima. Pasaban las horas y la incertidumbre reinaba. Familias enteras, incluso con niños, tuvieron que dormir en el suelo. Estamos adoloridos acá. Sí, porque está el piso frío y además muy sólido, ¿no? La Defensoría del Pueblo llegaba al aeropuerto para orientar a los afectados y hacer valer sus derechos. En principio que se garantice a todas las personas que van a reprogramar sus vuelos, también que les paguen pues, los beneficios porque hay un seguro. Aunque en la práctica nada de eso pasaba. A través de un comunicado, Corpac anunciaba que el terminal Guillermo del Castillo Paredes estaba nuevamente operativo, aunque la pesadilla para los viajeros estaba lejos de terminar. Vine a hacer un trámite y tenía que ir y volver nada más. Y total me quedo acá, hoy ya tengo que entrar a trabajar y no voy a poder entrar. Algunos pasajeros que tenían programado viajar el jueves en la noche tendrán que esperar hasta el lunes para poder regresar a Lima. Y lo peor es que ni las aerolíneas, ni el aeropuerto, ni Corpac quieren hacerse cargo del hospedaje y la alimentación de los afectados. No nos han dado solución, ¿no? A mí y a mi familia nos han reprogramado para el lunes. Es más, uno de ellos ya lo han despedido porque no llegó a tiempo hoy día. Toda esta emergencia ocurre mientras el ministro de Transportes, Raúl Pérez, se encuentra en China junto a la presidenta Boluarte. Y es que este hecho fue muy similar a lo ocurrido en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de hace algunas semanas, donde las fallas en las luces de la pista de aterrizaje afectó a más de 20.000 pasajeros y generó más de $10 millones en pérdidas. 140 pasajeros volaban en ese vuelo y tenemos a continuación el itinerario del vuelo para que ustedes vean todo lo que ocurrió. Aquí está, era el LAM 2623, ¿no? Un Airbus A319-132. Ahí está registrada la altitud, ¿no? La velocidad a la que iba. Esto jueves 28 de junio. Y vean el movimiento y la gráfica, ¿no? El avión da vuelta, 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 porque no puede aterrizar. Se apagó y el ministro de Transportes está en China. Así están las cosas en el país. Vamos ahora con otra nota que habla de la inseguridad, pero desde una perspectiva bien interesante, porque así como se roban celulares, miles de celulares todos los días, ocurre lo propio con los vehículos. 3.000 vehículos cada mes se roban en nuestro país. La gran mayoría son camionetas que luego se utilizan para secuestrar, para robar bancos, establecimientos, para que los delincuentes huyan en estas camionetas. La nota que viene a continuación les explica cuáles son los modelos y las características de los vehículos que más buscan los delincuentes. Jalan el gatillo sin reparo, golpean a sus víctimas o incluso los amenazan con lo más sagrado que tienen, sus familias. Su objetivo es el mismo, apoderarse de un vehículo a cualquier costo. Episodios que de enero a mayo del 2024 se han repetido 15.765 veces, es decir, 3.000 al mes y 10 por día. Estos esposos, por ejemplo, iban a comprar pan cuando roban carros. Los sorprendieron en San Juan de Miraflores. Ellos fueron golpeados y reducidos en el piso.
En Lince, este padre de familia dejó su auto estacionado a una cuadra de su trabajo, sin imaginar que uno de estos delincuentes se mimetizaría como limpiador para abrir la puerta del conductor y en contados minutos desaparecer con la unidad. Y es que estas sumadas al conocido bujiazo, fingir un choque o atropello, son algunas de las modalidades más utilizadas por el AMPA. La Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos de la Policía ha precisado que Puente Piedra, Comas, Los Olivos, San Martín de Porres, San Juan del Lurigancho, Ate, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador son los distritos de Lima donde se registran estos robos con mayor frecuencia debido a la conexión con vías rápidas, como por ejemplo la Panamericana Norte o Sur. En cuanto a los modelos, preste atención. Las pick-up, minivan, autos, station wagon y camionetas están entre las más pediditas. Estas últimas son las conocidas Hilux, el objeto del deseo, ya que en su mayoría son enviadas al centro u oriente del país para ser revendidas a la minería ilegal o narcotráfico. Precisamente en Satipo fue hallada una cochera donde se ocultaban estos vehículos. No solo les cambiaban el color, como en este caso, sino también las placas. Delincuentes que a su vez no dudan en extorsionar a sus víctimas antes de trozarlas a pedazos y venderlas como autopartes. El próximo lunes, la próxima semana ya es julio y el lunes primero inicia el juicio oral por el caso Cócteles, que tiene como imputada a la señora Keiko Fujimori, pero además a 45 personas más. Va a ser sin duda un juicio largo. Los delitos que le imputa la Fiscalía son los de organización criminal, lavado de activos, entre otros. A Keiko Fujimori y a estas 45 otras personas. La abogada de la señora Fujimori ha dicho que este juicio por lo menos durará varios años, porque la cantidad de testigos es impresionante. Estamos hablando de por lo menos 1.800 testigos. El expediente es así de voluminoso, probablemente del piso acá. Es enorme y es un caso además emblemático del caso Lavallato. El fiscal José Domingo Pérez está pidiendo más de 30 años de prisión para la lideresa del Partido Naranja. Vamos con la nota que ha preparado Igor Malca. Llega el día cero para Keiko Fujimori y su partido. Este lunes comenzará el largo camino del juicio oral por el denominado caso Cócteles. Keiko está tranquila, estamos listas para enfrentar este juicio oral. Ella va a estar presente, como siempre, comprometida y cumpliendo todas las citaciones judiciales que se les ha venido dando en todo este tiempo. Tras una década de investigación, finalmente se inicia el proceso por presunto lavado de activos contra unas 40 personas en el marco de los supuestos aportes irregulares a Fuerza Popular en las campañas de 2011 y 2016. Esta semana lo que hicimos fue solicitar que se cumpla con que nos notifiquen de manera correcta y debida el expediente. Este es un expediente igual que tiene 785 tomos. Empezamos a hacer las verificaciones y hemos advertido que está incompleto. Keiko Fujimori, su ex esposo Mark Vito, los líderes del Partido Naranja, entre otros, se sentarán en el banquillo de los acusados en un proceso que será largo. Tranquilamente 2 años. Y el gran reto de desarrollar un juicio con una cantidad inmensa de pruebas. Ahí el gran reto va a ser cómo se va a gestionar el desarrollo del juicio. Decenas de imputados, unos 2.000 testigos, cientos de documentos, pericias y declaraciones serán parte del juicio que acumula los supuestos aportes que incluyen los de Odebrecht. Aunque la predisposición de los jueces es de llevar adelante el juicio, antes se ha pedido resolver las decenas de pedidos de nulidad por parte de los acusados. Mi proyección es que va a depender de la gravedad de las nulidades. Si no son nulidades muy graves, la van a desestimar y el juicio se va a celebrar. Nada impediría que se inicie el proceso, pero se van a interponer recursos de defensa. Uno de ellos podría ser que los naranjas soliciten que se aplique la ley recientemente promulgada que exime a los partidos políticos de responsabilidad por organización criminal. Entonces, en el caso del Partido Nacionalista, el juzgado prudentemente ha señalado que no se va a pronunciar todavía sobre si se debe aplicar esa ley,
hasta una etapa más adelante del juicio. Otra carta de defensa podría ser la llamada Ley Soto, que acorta la prescripción de algunos delitos. Te hablo por Keiko y por Mar, que son los que nosotros tenemos a cargo de la defensa. No vamos a acogernos a ninguna ley de prescripción. Estamos convencidos de que tenemos la razón y que es la Fiscalía la que va a tener que probar. Están previstas 2 audiencias semanales de 8 horas cada una y la sentencia podría coincidir con el tiempo electoral en 2026. Según la hipótesis fiscal, Fuerza Popular es una organización criminal que habría lavado unos 17 millones de dólares. Para ello habría tejido estrategias de supuesta captación de fondos, como los cócteles, pero también el llamado pitufeo, un sinnúmero de aportes de pequeños montos para evitar los radares de control bancario. Keiko Fujimori es acusada de presunta organización criminal, lavado de activos y obstrucción a la justicia. Se pide para ella una pena de 30 años de cárcel. Vamos a Villa María del Triunfo, donde un asalto terminó en un enfrentamiento a pedradas. Esto es lo que ocurrió en este distrito, ¿no? La jauría de la Alameda provoca una gresca con piedras en plena calle. Este grupo de maleantes se hace llamar así, la jauría de la Alameda, y preparaban un delito más, pero esta vez se toparon con muchachos que no se dejaron y comenzó esta gresca a pedradas. Efectivos del Escuadrón Verde lograron la captura de los sujetos que intentaron evadir responsabilidad diciendo que soñaban con ser policías. Y en Pueblo Libre cayó el brujo, un adulto mayor inmerso en el mundo de las drogas, las cuales no solamente consume, sino que también vende. Agentes de seguridad ciudadana lo han seguido y tienen grabadas incluso los momentos, las acciones cuando él entrega la droga. Sin embargo, al ser capturado, negó que se dedica al menudeo, pero las imágenes dicen exactamente lo contrario. Pese a las reiteradas amonestaciones y retenciones, él continúa además consumiendo droga en la calle. Está registrado en los alrededores de un mercado, últimamente en la caseta policial de la zona. Vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos aquí en Ocurre Ahora les vamos a contar en qué consiste este nuevo régimen que ha aprobado el Congreso sobre el trabajo remoto. Hay una serie de restricciones ahora y si usted es de los que trabaja de manera híbrida o remota, preste muy bien a la información que compartiremos con ustedes. Además, en el Día del Ceviche, la receta secreta de Julio Fernández en este día de celebración, con todos los tipos de ceviche además que hay. Bueno, vamos a conocer de qué se trata esta receta secreta. Y también, por supuesto, el Perú en la Copa América. Mañana enfrentamos a la selección de Argentina. ¿Cómo llega la bicolor a este encuentro que es fundamental para definir nuestro pase a la siguiente ronda? Regresamos luego de la pausa. Muy bien, el Congreso ha aprobado una norma que regula y que, pone condiciones mucho más drásticas, más exigentes al trabajo remoto. A partir de la pandemia se descubrió esta posibilidad que ahorra tiempo, por supuesto, para trasladarnos a la oficina, que permite que personas no se queden atrapadas en el tráfico y que puedan, sin embargo, comunicarse, coordinar, tener reuniones. Gente cuyo trabajo tampoco requiere de estar en una oficina, sino que lo puede hacer y maximizar, aprovechar mejor el uso del tiempo. Sin embargo, y a partir de alguna evaluación, se ha decidido, por ejemplo, prohibir que uno se dedique a otra actividad mientras está en el horario de trabajo. Si usted emplea el trabajo remoto, incluso hay motivos por los cuales podría ser despedido. Vamos a ver en la siguiente nota cuáles son los cambios que introduce esta nueva norma. Mirta lleva el trabajo consigo a donde va. Lo ha hecho desde que la virtualidad fue primero una necesidad y luego su mejor opción para poder estar en casa con sus hijos de 7 y 4 años. Si me obligan a estar en un solo lugar que es mi casa, ¿cómo los llevo al colegio? ¿Cómo los recojo? No se puede. El caso de Gustavo es diferente, pero a la vez muy parecido. También trabaja desde su hogar, pero en su caso el mundo entero se ha convertido en su oficina.
Lleva 4 años viajando y trabajando a la vez. En mi caso, empecé a recorrer distintas ciudades, cosa que claramente no habría podido hacer estando en una oficina o pues bajo la modalidad de trabajo convencional. Mirta no solo es madre, además es funcionaria en SUNAFIL, entidad estatal encargada de velar por el trato justo hacia los trabajadores, cargo que se torna muy irónico cuando el Estado está a punto de promulgar una ley que restringe el teletrabajo. Yo avanzo lo más que puedo o aprovecho la hora de almuerzo que ya estoy acá y en vez de almorzar sigo trabajando, ¿no? Porque la idea es cumplir con los objetivos que tiene mi cargo y la entidad. Si se aprobara, sería una de las normas más incumplidas del Perú. El pasado 30 de mayo, 2 meses después de que les quitaran la posibilidad a ellos de asistir a los plenos de manera virtual, los congresistas de la República aprobaron modificaciones sustanciales a la ley del teletrabajo. La modificación más importante es que los trabajadores, cuando laboren desde sus casas, no se pueden desconectar de la chamba. Hay que prácticamente hasta para ir al baño, estando en tu casa, tienes que pedir permiso. Precisamente, la modificación que más polémica ha generado es la que permite considerar como una falta grave la ausencia injustificada del lugar habitual de trabajo. Esta variación, en teoría, les permitiría a las empresas mejorar su productividad. Esta nueva modalidad de trabajo nos demostró y nos enseñó que podemos ser mucho más eficientes, equilibrando nuestra vida personal con el desarrollo profesional. Hay 220.000 trabajadores en teletrabajo, en la planilla formal. Nosotros estimamos que hay como 800.000 trabajadores en la práctica, entre informales, subregistro, etc. El abogado laboralista Jorge Toyama considera que las modificaciones afectan el sentido inicial de la ley del teletrabajo que se originó a raíz de la pandemia. Es un proyecto que propone prácticamente un tiro de gracia casi al teletrabajo. Vamos a ir contra la nueva tendencia que se está teniendo en el mundo entero, ¿no? Perderíamos todos, perderíamos los colaboradores, perderían las empresas, porque esto implica tener una oficina, una base pues, de trabajo, evidentemente implica otro tipo de gastos. Mirta ha tenido que convencer a sucesivos jefes suyos en SUNAFIL de que el teletrabajo, en su caso, es una necesidad más que un capricho. Yo estoy más tranquila en la oficina porque solamente estoy atendiendo temas de la oficina. Aquí yo tengo más carga, sin embargo, prefiero el teletrabajo porque justo mis hijos son pequeños. Si mis hijos fuesen adultos, ya no habría la necesidad. El Ejecutivo podría promulgar la medida, pero también tiene en sus manos observarla. El Congreso finalmente tiene la facultad de aprobar las modificaciones por insistencia. En conclusión, en manos de la presidenta Dina Boluarte y de los congresistas está el destino del teletrabajo en todo el Perú. Alguien decía dentro de la nota que esto va a contracorriente de lo que sucede en el mundo, y es verdad, es decir, la eficiencia está por encima de todo. Si un trabajador cumple, entrega lo que se le pide y lo hace de manera eficiente, no tiene nada de malo que no esté en la oficina y que esté más bien conectado, pendiente, depende de su propia organización. Y llama la atención porque en el Congreso en particular hemos visto lo que ha ocurrido cuando se ha sesionado de manera remota. Los padres de la patria no han sido precisamente rigurosos a la hora de participar en la sesión de una comisión, sin embargo quieren ser muy firmes y muy duros con los trabajadores. Es además una facilidad para personas como la señora que nos explicaba que tiene a sus hijos en casa. Puede ser mucho más productiva porque esto le da la posibilidad de atender, de estar ahí por cualquier emergencia, pero al mismo tiempo trabajar. Nadie va a arriesgar su puesto de trabajo, nadie que lo necesite y que sea una persona responsable para con él mismo. Pero como decía también otro especialista, va a ser muy difícil fiscalizar. ¿Cómo fiscaliza uno que de repente el trabajador se haya parado para ir al baño en su casa, donde además utiliza su propia red de internet y su computadora cuando la empresa no le asigna una? En fin, tema discutible, vamos a esperar qué es lo que dice el Ejecutivo a propósito. Pero también comentábamos que hoy es el día del ceviche. El ceviche
caramba, hoy por hoy conocemos una cantidad de ceviches completamente distintos. Antes era únicamente de pescado, de mariscos. Ahora el ceviche se acompaña de una serie de combinaciones a raíz de la evolución que ha tenido la gastronomía peruana, o dependiendo de la zona donde se prepare. Pero hay una receta secreta que vamos a compartir con ustedes y que es la receta de Julio Fernández en este día tan especial, nuestro plato bandera. Vamos con la nota. Hola Mávila, ¿cómo estás? Estamos de parabienes los peruanos porque es el día del ceviche. Y me han contado, Mávila, que también eres cevichera, yo también lo soy, y estamos de parabienes. Y hemos traído al mejor. Augusto de Mi Barrunto, ¿qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? ¿Qué pescados tenemos acá? Mero murique, corvina, espectacular. Chita, lenguado, también espectacular. Mávila, no sé cuál prefieres, pero yo voy a elegir por ti. Arrancamos con una demostración del ceviche, ¿ah? Lo más simple del mundo, mira. Sal, culantro, limo, tiene que ser inmediatamente absorbido por el pescado fresco y de ahí va su chorrito de limón. 4 a 5 limones suficiente para que rinda un buen ceviche. Estos sabores convierten a este juguito en nuestro elixir peruano, que es la leche tigre. Es viernes de celebración del plato bandera peruano, así que necesitamos estar fuertes. Ya está el ceviche, ahora cebollita para servirlo inmediatamente. Escúchame, Augusto, tienes un reto, es una presentación bonita para Mávila. Quiero que Mávila quede contenta con este cevichito. Todo este ceviche de lenguado va para Mávila Huerta por el día del ceviche. Mira, Mávila, cómo te preparan ahí. Especialmente, ajicito, porque tiene que picar, ¿ah? Tiene que picar. No puede haber un ceviche sin ají, Augusto. No, si no pica no es peruano, ¿no? Por más que de noche, puede ser un cevichito también. El ceviche de noche también es fresco y saludable, así que hay que comerlo. ¡Feliz día del ceviche! ¡Feliz día del ceviche! Acá la gente, los camarógrafos, aplauden, todo el mundo. Augusto, de verdad. Oye, rapidísimo, 40 segundos. Maestro, el ceviche es lo más simple del mundo. Y nutritivo. Nada más. Me dicen acá que tenemos que hacer la prueba. No, maestro, ustedes... No vaya a ser que mucho... No, usted es el bravo. Es más, tengo una mesa ahí, tiene chicharrón de calamar. A ver, vamos a hacer. Mávila, te quiero dejar con esta. Ábreme la toma, hermano. Mira esto. Los colores. Los colores. Blanco, negro, plomo, rojo, verde, amarillo. O sea, el Océano Pacífico en la mesa. Resumido acá. Exactamente, este es el Perú. Muy bien, ese es el Perú. Y el camotito glaseado, el broche. Siempre da el toque especial, con su rocotito, su limón, su ají limo, su culantrito, su cebolla, todo. Ceviche para todo el mundo. ¡Feliz Día Nacional del Ceviche! ¿Y tú, Mávila? ¿Por cuál te animas? Ahí te lo llevamos a Estudios Centrales. ¡Chao, Mávila! ¡Chao, Mávila! ¡Feliz Día del Ceviche! ¡Feliz Día del Ceviche! ¡Arriba Perú! Como tiene que ser. ¡Arriba Perú! Mávila, contigo en Estudios. Arriba Perú, Julio. Pero a ver, vayamos a aclarar un detalle. Acá yo tengo en mi pauta la receta secreta de Julio Fernández. Pero la receta es la del Barrunto. Vamos, Julio. Es decir, tú no has cortado una cebolla. No un cuadradito de pescado, nada. Lo otro es, sí, esto va para Mávila, perfecto, pero aquí no llegó nada tampoco. Acá está todo el mundo defraudado, no ha llegado. Así que, querido Julio, nos debes preparar un ceviche, pero además traerlo a este estudio. En el Día del Ceviche, este es nuestro mensaje. Pero no se olviden, la fe es lo más grande de la vida. Nos vamos, vamos al fin de semana y regresamos el lunes a las 7:30. Se quedan en la programación de ATV con Andrea.